Buenos días, de nuevo con ustedes en este programa Neumo TV, que ya se ha convertido en una costumbre para muchas personas los domingos por la mañana y pensamos mantenerlo hasta donde se pueda. En esta ocasión vamos a hablar del síndrome de apnea del sueño, que ya se ha hablado en otras ocasiones, pero ahora vamos a hablarlo por una persona que tiene un peso específico grandísimo, que es Juan Carlos Vázquez, que vino al Congreso de Neumología y habló sobre ese tema durante el Congreso. En el día de hoy él va a enfocar la aproximación al paciente con apnea del sueño por parte del neumólogo. Él dio dos conferencias sobre ese tema. La primera fue una conferencia un tanto técnica de lo que es la apnea del sueño, pero en esta que vamos a presentar hoy es una conferencia orientada a la práctica del médico especialista que tiene ante sí un paciente con síndrome de apnea del sueño, de manera que esperamos que les guste y los dejo con Juan Carlos Vázquez. Bueno, pues nuevamente dar las gracias a los organizadores y por supuesto también felicitarlos por la espléndida organización del evento. Y vamos a hablar en los siguientes minutos no del manejo en general de la apnea del sueño, sino de lo que yo creo que puede hacer cualquier neumólogo, que son la mayoría de todos ustedes y que deben hacer. Miren, este es uno de los programas internacionales más recientemente revisados, creados y publicados en detalle. Es el programa europeo, que es un programa estandarizado o que busca estandarizar el entrenamiento de los neumólogos en Europa, que es también diverso. Y vean ustedes, ellos han incluido que los programas de neumología en general deban incluir el manejo, la competencia del diagnóstico y el manejo del síndrome de apnea obstructiva del sueño, el síndrome de apnea central y el síndrome de obesidad e hipoventilación como patologías primarias de cualquier neumólogo. Ellos clasifican el nivel de conocimiento en un nivel 3, que quiere decir que es de competencia primaria. Esto quiere decir que es de práctica de especialista independiente. Por sí solo debe ser capaz de diagnosticarlo y tratarlo. Pero hay otras competencias necesarias. Aquí tienen algunas de ellas, solo les especifico: el uso e interpretación de los estudios simplificados y de sueño y polisomnografía, y los métodos de tratamiento como el CPAP y la ventilación mecánica no invasiva. Nosotros hace unos años hemos revisado el programa de neumología. Estamos en reforma del programa, esencialmente porque en México tenemos, ya les mostraré más adelante, una gran carencia de neumólogos. A pesar de que es un país muy grande, hay muy pocos neumólogos. Por lo tanto, la política propuesta por el instituto donde yo trabajo es aumentar el número de especialistas en pocos años. Actualmente representamos como el 30% de los que debería tener el país. Aquí lo que pueden ver en la propuesta de programa están francamente incluidos los trastornos respiratorios del dormir, y que son ya una parte obligada del entrenamiento de los especialistas. Esto, para que vean, también están incluidas todas las pruebas de función pulmonar, que tuvimos oportunidad de revisarlas en los 2 días previos. Y aquí está la competencia, sé que no se puede ver muy bien, pero se refiere al manejo de los equipos simplificados de sueño y la interpretación polisomnográfica. Entonces es una competencia real del neumólogo, y yo voy a abordar estos puntos un poco para cerrar esta propuesta. Esto lo presenté ayer, es el criterio actual de definición diagnóstica de apnea de sueño. Cualquier paciente que tenga más de 15 apneas, hipopneas o alertamientos relacionados a esfuerzo respiratorio aumentado por hora de sueño es un paciente que se considera con apnea de sueño. También si tienen más de 5 apneas, pero tienen síntomas significativos, en lo particular el síntoma más relevante que siempre se busca es somnolencia, pero puede haber fatiga o bajo estado de alerta, sueño no reparador, entre otros. Se considera que si el paciente tiene alguno de estos síntomas y tiene más de 5 apneas, también se considera diagnóstico de síndrome de apnea y hipopnea de sueño. Esto también lo describí en detalle, solamente déjenme mostrarles por qué es muy importante y por qué debe ser competencia de cualquier neumólogo. Es porque es muy frecuente, cerca del 20% de la población adulta tiene apnea de sueño.
Este estudio también lo mostré solamente para puntualizar que son problemas masivos de salud pública. La apnea de sueño tiene una relación con la edad franca, de tal suerte que prácticamente casi todos los hombres, 90% arriba de los 70 años, tienen apnea de sueño, con índices arriba de 15. Entonces, es un problema masivo que si no lo toman los neumólogos de primera instancia, pues no se va a atender. Este estudio, que es el de los epidemiológicos más recientes, de Tufico y colaboradores en Sao Paulo, es un estudio de base poblacional que reclutó más de 1000 brasileños de ambos sexos de la población y que los estudió en laboratorio con polisomnografía usando las definiciones actuales de apnea de sueño. Entonces la prevalencia es sumamente alta. Yo me permití calcular las prevalencias estimadas en República Dominicana, también se las mostré ayer. Estas están tomadas de la información oficial de población mayor de 20 años por sus organizaciones oficiales, y más o menos yo lo que estimé es que tienen cerca de 1 millón de dominicanos con apnea de sueño, lo cual pues también les decía, sobre todo los más jóvenes van a tener mucho trabajo en las siguientes décadas. También ya se los mostré esta parte. Llenarían 67.8 veces el estadio Quisqueya con portadores de apnea de sueño, ¿no? Pero nosotros en México tenemos la población entera de República Dominicana con apnea de sueño, entonces tenemos también mucho más trabajo. El escenario actual epidemiológico es abrumador. Más o menos sabemos que cerca de la mitad de la población ronca cuando se lo preguntan. Eso lo reveló el estudio Platino en la fase de sueño que describió originalmente el doctor Torre. Y que sabemos que cuando le preguntan a la población adulta si ronca, más de la mitad admite roncar. Entonces, pero bueno, déjenme decirles, aquí les presenté población adulta, pero aproximadamente un 7 o un 10% de los niños roncan y se calcula que 1 o 2% tienen apnea. Entonces, aparte de los adultos que ya les mostré, pues deben sumarle los niños, que es un problema serio también. La parte de roncadores habituales es esta de su universo de población, ya les mencionaba, más o menos la mitad de la población adulta. Los que tienen apnea significativa es alrededor del 20%. Los que tienen la apnea en su forma más sintomática, que es como se describía antes, que dirían que los que tienen síntomas y que sería un mínimo para diagnosticar, particularmente en la combinación de apnea más somnolencia, se ha reportado consistentemente en muchos países entre el 2 y el 5%, que sería un mínimo por diagnosticar en los países. Pero la realidad es esta más bien. Hay un grupo de pacientes que son vistos en ambientes médicos, muchos en ambientes de otorrinolaringología y otros especialistas, y los que se ven en ambientes especializados como clínica de sueño son un mínimo, que aquí está probablemente exagerado hasta el punto, por más pequeño que lo vean, ¿no? Sigue siendo un mínimo de todo este gran universo de pacientes que tenemos. Los colegas españoles han hecho un gran trabajo. Ellos se han propuesto diagnosticar la mitad de los enfermos con apnea de sueño en España en un tiempo determinado, que es lo que hacen los buenos grupos de sanidad. Ustedes deberían, igual que nosotros en México, deberíamos decir cuántas pacientes con apnea tenemos, 2 o 4% de la población, los más importantes, y deberíamos tener una meta de diagnosticar por lo menos a la mitad en un tiempo razonable, 10 años si quieren, o 15, que son demasiados. Entonces los colegas españoles hicieron esta estimación de que debería haber un polisomnógrafo y 3 polígrafos respiratorios por cada 100,000 habitantes. En México esto representaría 1,120 polisomnógrafos y 3,360 polígrafos portátiles y 1,120 especialistas probablemente. Calcúlenlo a la población de República Dominicana, entonces serían probablemente 120 polisomnógrafos o 150, 350 polígrafos portátiles por lo menos y por lo menos 120 especialistas. Entonces, pero estamos muy distantes a estas cifras, entonces tenemos un gran vacío de cobertura especializada. Esta es una encuesta que recientemente completamos en el seno de ALAT, de la cobertura de neumólogos en Latinoamérica. La tasa recomendada es más conservadora, que está cambiando por la evolución de la medicina.
envejecimiento poblacional y cobertura real por parte de especialistas, es que debería haber 2 neumólogos por cada 100,000 habitantes, es una tasa de 2 por 100,000. República Dominicana es de tasas intermedias, pero debajo de las recomendadas, pero vean ustedes lo que yo les comentaba, México es mucho más bajo, es un problema serio que tenemos en el país. Las estrategias de atención son bastante evidentes. Deberíamos tener un gran proceso de educación y entrenamiento de todo médico general, sobre todo para el proceso de detección y prevención, que tiene que ver con mejor salud en cuanto a sueño, detección de enfermos graves y oportuna referencia. En un segundo nivel, que es probablemente el ambiente en que laboran la mayoría de los neumólogos, debería haber una detección, por supuesto, pero un sistema de diagnóstico y tratamiento de primera intención. Esto implica poligrafía respiratoria y CPAP de primera intención. Y el tercer nivel obviamente está enfocado a clínicas de sueño, a los trastornos respiratorios complejos, que pueden ser alrededor del 10% en general de todo lo que se detecta y que son pacientes que todavía requieren polisomnografía y ajustes avanzados. En términos generales sería el 10% de la apnea de sueño que se define como apnea compleja, más otro 10% de síndrome de obesidad y hipoventilación, más los pacientes que requieren ventilación avanzada como el EPOC con apnea o los enfermos neuromusculares, que son una minoría. La otra cosa que debemos tener muy en cuenta son las abundantes y muy relevantes consecuencias a la salud en general de la población por apnea de sueño. Si la pregunta es por qué podemos vivir con 10% o 10 a 20% de la población con apnea, es porque no se mueren de algo respiratorio la gran mayoría. La gran mayoría se mueren de muchas otras cosas. En términos generales, las mayores consecuencias a la salud son accidentes por somnolencia excesiva y enfermedades cardiovasculares. Las personas que padecen apnea de sueño tienen 3 a 6 veces más riesgo de sufrir uno de estos eventos. Y enfermedades vasculares, eventos cerebrovasculares, infartos, arritmias y por supuesto hipertensión y otras cosas. Este es uno de los estudios más recientemente publicados del estudio de corazón, sueño y salud de los Estados Unidos, que fue uno de los estudios más grandes, longitudinal, con más de 6,000 americanos reclutados de diferentes ciudades. Y pueden ver aquí el impacto del índice apnea-hipopnea sobre la mortalidad de los individuos. Entonces, el tener apnea implica menos sobrevida y esto tiene que ver sobre todo con enfermedades cardiovasculares. Entonces, aunque nosotros hemos sido no malintencionadamente, pero sí críticos a nuestros colegas cardiólogos en estos 2 días, lo han visto. También debo decir que son nuestros mejores amigos, ¿no? Entonces, la mitad de lo que solemos ver los neumólogos son referidos por cardiólogos. Entonces, la apnea de sueño es un requerimiento frecuente de interconsulta por parte de un cardiólogo. Yo les decía también ayer que mis maestros solían decir que los neumólogos perdíamos trabajo con muchos especialistas. Yo les digo, no es cierto, ganamos de todos los especialistas, ¿no? La referencia es cada vez mayor por el lado de adicciones y por supuesto por el lado de trastornos del dormir. El otro aspecto relevante en cuanto a la apnea del sueño es que existe tratamiento altamente efectivo y ese es el CPAP nasal. El CPAP nasal es un tratamiento mecánico y lo que quiero mencionarles acá en este estudio de Marín, también de los colegas españoles, es que la apnea de sueño se asocia a una gran frecuencia en estudios longitudinales de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Pero por aquí encontrarán el efecto del CPAP nasal, que es esta línea azul, que cuando a estos enfermos les ponen CPAP nasal y están apegados a su tratamiento, prácticamente eliminan esta mayor frecuencia de eventos cardiovasculares. Entonces el CPAP nasal es un parteaguas en la vida de los enfermos en el sentido de calidad de vida y de sobrevida, sobre todo por efectos cardiovasculares. Ahora vamos a la parte propiamente de interés en torno a la charla, que es la parte de la sospecha y las consideraciones de diagnóstico y de tratamiento. En términos generales, la apnea de sueño ya no es tan difícil de sospecharla. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto hace 20 años, teníamos que salir a buscar a los enfermos. Entonces, porque incluso la gente no admitía el ronquido y otras cosas.
Pero ahora les debo decir que con el tiempo la población misma abierta tiende a buscar al neumólogo, a un especialista, porque un familiar de él o alguien vio oyó en el radio o en la televisión que hay mucha publicidad de que existe la apnea de sueño y sospecha que tiene apnea de sueño y está cansado y entonces acude con un especialista para que lo resuelvan. Entonces esto ha sido mucho más favorecido en el tiempo por muchas razones, sobre todo yo diría de un mundo globalizado y de mucha comunicación, y entonces es una demanda que seguramente es creciente en la mayoría de la consulta de los neumólogos. Por cierto, volviendo al ejemplo de los colegas españoles, en España, en la neumología general, la consulta, lo que refieren ellos es que la consulta de sueño les ha aumentado 10 veces y representa en 10 años y les representa aproximadamente el 30-40% de su consulta de neumología. Y esto es un fenómeno mundial por la masificación de la apnea de sueño. Entonces, la apnea de sueño la deben de sospechar siempre que hay síntomas diurnos y nocturnos y algunos datos antecedentes, factores de riesgo que mencioné ayer y que pueden tomar también algunos signos en la exploración y por supuesto datos de complicación. El cuadro clínico puede ser muy variado, pero en términos generales lo que pueden ver aquí, los síntomas más relevantes son los que tienen que ver con la forma de respirar mientras duermen, el ronquido habitual, no necesariamente la intensidad del ronquido, pero sí la consistencia de roncar la gran mayoría de las noches, de roncar muy fuerte, y de tener apneas presenciadas. Si un individuo en términos generales se queja de somnolencia y ronquido, como recomendación general es candidato a estudio. Y hay muchas otras síntomas que pueden referirse a la mala reparación del sueño, a la falta de concentración, en fin, puede haber muchas quejas, pero en términos generales recuerden, cuando menos si preguntamos el ronquido, las apneas presenciadas y somnolencia excesiva, y sabemos explorar a nuestros enfermos, estamos haciendo un diagnóstico con relativa facilidad. Los antecedentes y signos, pues ahí tienen una lista, en términos generales datos de obesidad directos, como el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello, el índice cadera-cintura y otros datos más pueden hacerle sospechar. Pero algo que es muy importante es saber evaluar la somnolencia excesiva. La somnolencia excesiva es algo muy frecuente también en las sociedades modernas. Se estima que las sociedades urbanas han perdido entre 1 y 2 horas de sueño en las últimas décadas. Entonces, la causa más frecuente de somnolencia excesiva en realidad es la privación de sueño. Entonces, todos vivimos cansados y con sueño. La somnolencia excesiva se define cuando aparece un estado de somnolencia o tendencia a quedarse a dormir fuera del dictado circadiano. La somnolencia es normal, si llegan las 10 de la noche es la hora en que duermen y se están quedando dormidos, eso es una somnolencia normal. Pero si en el auditorio se están quedando dormidos y durmieron aparentemente bien en los últimos días, pues entonces es probable que tengan somnolencia excesiva. Entonces hay instrumentos para medir somnolencia excesiva, uno de ellos es la escala de Epworth, por ejemplo, que es la que más se ha universalizado, pero es muy simple, ustedes tienen que preguntarle unas cuantas en unas cuantas cosas de baja estimulación, como leer, ver tele, estar sentados en un auditorio, platicando después de comer, si se sientan en la tarde después de comer, qué posibilidades tienen de quedarse dormidos. Y los pacientes les dice que más de 2 o 3 de estas opciones tienen somnolencia excesiva, pero el revisar la escala de Epworth y aplicarla a cualquier persona, a la tercera, cuarta que apliquen ya se la saben de memoria, entonces es algo muy, muy sencillo. El impacto de la somnolencia, al igual que todos los trastornos de sueño que dan somnolencia, es directamente sobre la calidad de vida de los individuos. O sea, el dormir tiene un gran impacto en el estado de alerta. No sabemos con precisión todavía cuáles son todas las funciones de sueño, pero lo que sabemos es que si no duermen bien, la capacidad de alerta es menor en el día, y eso tiene que ver con la función, sobre todo intelectual. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, las funciones más ejecutivas, esto es importante, por ejemplo, para los médicos, la creatividad, la abstracción, la iniciativa, la motivación, tienen que ver con el grado de alerta. Entonces, si no duermen bien, su grado de alerta disminuye, y esto es bueno para cualquier gente que trabaje ejecutivamente. Hay muchas formas de utilizar la información clínica, yo ya les había comentado algunos datos.
hay muchos modelos clínicos que no son más que modelos de diagnóstico simplificado. Son modelos estadísticos probados con poblaciones muy grandes, pero tienen un problema, es que nunca se reproducen entre poblaciones. Yo les voy a mostrar algunos, solo uno, para que vean cómo se usan, pero en términos generales lo que les dicen es cuáles son las variables que no se les deben escapar a la hora de explorar a sus enfermos. La gran mayoría de estos modelos incluyen la presencia de ronquido, apneas presenciadas, hipertensión arterial, ser hombre, obesidad y algunos hallazgos de exploración física como el perímetro del cuello y la exploración de orofaringe. Este es el modelo que a mí me tocó validar en la Universidad de Calgary, es uno de los más populares, pero tampoco se reprodujo dentro de la misma universidad, cosa que no está publicado, pero yo sí se los puedo decir. Entonces no son sustitutos del diagnóstico, pero sí de sospecha clínica. Entonces vean ustedes las curvas ROC que están más cercanas a la esquina superior izquierda, que es 100% de sensibilidad y 0% de falsos positivos, pues son cualquiera de los modelos estadísticos, y esto se desempeñaba mejor incluso que los clínicos experimentados del laboratorio. Este modelo se hizo popular porque se publicó después en el New England como de una forma simplificada, que les decía que si un paciente tenía una circunferencia de cuello elevada, arriba de 40 centímetros, le agregaban el equivalente a algunos centímetros más por ser hipertenso 4, por roncar otros 3 y por tener apnea 3. Y si tenían menos de 43 tenían baja probabilidad, y si tenían más de 48 tenían alta probabilidad. El inter era pues una probabilidad intermedia. Entonces, el solo ir a buscar algunas variables muy específicas les puede orientar muchísimo al diagnóstico. También en la exploración física, sobre todo lo que tiene que ver con la exploración de vía aérea superior y de antropometría. Estos son algunos de los datos que debemos explorar en los pacientes con sospecha de apnea. El tamaño de las amígdalas en niños es muy predictor de apnea. La clasificación de Malampati, que es para vía aérea difícil, que utilizan los anestesiólogos. Ustedes pueden ver ahí cómo los muy obstructivos son de alta probabilidad de apnea. La estrechez de la orofaringe por los pilares y el tamaño del cuello y el espacio cricomental, que no es más que nada dependiente de lo que llamamos papada, ¿no? Entonces esto, si va desapareciendo, implica acumulación de grasa en torno al cuello, es uno de los factores obstructivos que veníamos mencionando y por lo tanto que pueden favorecer apnea. Estos modelos también por sí solos de examen físico han demostrado una probabilidad diagnóstica muy elevada, entonces incluso superior a los clínicos de cuestionario. Bueno, ya que han sospechado la apnea de sueño, ¿cómo se diagnostica? El estándar de oro ha sido definido hace muchos años por la polisomnografía, aunque es un instrumento muy limitado, caro y no tan específico. En realidad, no solo debería decirse polisomnografía, sino tendrían que decir qué tipo de polisomnografía. Y estos estudios, al igual como platicábamos hace un par de días sobre todas las pruebas de función respiratoria, también tiene estándares de realización, debe tener una calidad. El problema más grande de las polisomnografías es que son muy caras y muchas personas ofertan hacerlas. En mi país, si ustedes llaman a cualquier laboratorio de neurofisiología y le piden una polisomnografía, les hacen una polisomnografía. Pero en términos generales les pueden dar un estudio de $1,500 que tiene 8 o 12 canales de electroencefalografía y a veces 2 o 3 respiratorios. Cualquier monitor portátil actualmente les da mucho más información que una polisomnografía de ese tipo. Entonces, de un paciente que ya pagó $1,500 por un estudio y le dicen que no sirve o que es poco útil, pues es poco conveniente en la medicina respiratoria. Esta es una diapositiva de cómo se trabaja en la clínica de sueño del instituto, que no hace más que apegarse a las recomendaciones internacionales. Entonces, la mayoría de los países desarrollados ya hacen esta recomendación. Cualquier paciente en el que sospecha apnea de sueño, que no esté complicado, el abordaje siempre debe ser portátil y simple, que quiere decir barato y accesible. Cualquier otra cosa de las que ven abajo, síndrome de superposición, síndrome de hipoventilación por obesidad, enfermedad neuromuscular u otras, apnea central, esos son los del laboratorio de sueño. Entonces no sustituyen, sino complementan la infraestructura. Este es
Uno de los modelos propuestos es básicamente lo mismo que está publicado, en el que se basa el modelo de trabajo de la clínica. En términos generales también se ha descrito qué tecnología necesitan de acuerdo al tipo de monitores. El monitor tipo 1 es lo que llamamos polisomnografía supervisada, que requiere de una gran infraestructura física. Requieren camas con un gran monitoreo, el cual se ha ido haciendo más costoso por los modelos de ventilación. Entonces esa parte requiere más personal más entrenado y equipos más costosos. Entonces monitores de dióxido de carbono, entre otras cosas. Entonces la tecnología es también más costosa. Aquí pueden ver un ejemplo de polisomnografía en laboratorio, de la instrumentación. Y en términos generales, la forma de evaluar a estos enfermos y llevarlos a diagnóstico y tratamiento, ustedes sospechan la enfermedad y deberían decidir si el paciente es candidato a polisomnografía o poligrafía. La polisomnografía es el estándar, aquí tienen un ejemplo, básicamente lo que buscan es detectar todo el número de apneas, hipopneas y alertamientos relacionados a esfuerzo respiratorio, los cuantifican, los suman y los dividen entre el número de horas de sueño y eso les da los principales índices, el índice de apnea y hipopnea, que suma todo, pero ya solo se quedó con el nombre de índice de apnea y hipopnea de sueño. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.